Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Les bendiga en esta hora, agradecidos del Señor. Siempre es un gozo, es una alegría el poder estar alabando y glorificando el nombre del Señor. Junto con ustedes, el propósito es que alabemos el nombre del Señor y ustedes, quienes nos ven y nos escuchan en sus hogares, a través de la alabanza puedan crear el ambiente espiritual para que la palabra pueda fluir con toda libertad. Porque primero tenemos que invitarlo a Él. Tenemos que invitarlo para que Él reciba nuestra alabanza y nuestra adoración. Por eso les invito a que se unan en la adoración, en la alabanza que se hace antes de cada servicio, para que usted pueda preparar el ambiente en su hogar, en donde sea. Prepare el ambiente, porque al usted escuchar la palabra, usted va a recibir la administración del Espíritu y tiene que estar preparado. Para comenzar este servicio, les invito a que Biblias en el Salmo 125. Es un salmo muy conocido. Salmo 125. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no deslizará, estará para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la suerte de los justos, porque no extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los que son rectos en sus corazones. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que obran iniquidad, y paz sea sobre Israel. Amén y amén. Les invito en esta hora a que inclinen sus rostros y vamos a orar al Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Tu amor nos rodea a cada uno de nosotros, Señor. En tu gracia, en tu amor, estamos confiados, estamos seguros. No importa los peligros, no importa las circunstancias en el mundo, tú lo has prometido en tu palabra y lo creemos, que tú estás alrededor de cada uno de nosotros como un gigante, como un muro, rodeándonos, guardándonos y protegiéndonos y guiándonos a través de este camino lleno de oscuridad. Señor, que nunca nos salgamos de esa protección, sino que siempre podamos ser guiados por tu amoroso Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Bendice a mis hermanos que van a estar escuchando la palabra en esta hora. Señor, que ellos puedan preparar el ambiente para que tu Espíritu se mueva en sus hogares. Señor, bendice en esta hora, Padre amado, a el que trae la palabra, haz que ella corra y sea glorificada, a los músicos, a los hermanos de los instrumentos, tu bendición sea con ellos, para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, recibe este cántico para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Les invito a cantar este precioso himno profético, un himno de preparación. Cristianos todos a prepararse. Ved al esposo vuestro Señor. Llenas tened las lámparas siempre. A su encuentro id con amor. Todos para la gloria del Señor. Cristianos todos a prepararse. Ved al esposo vuestro Señor, llenas tened las lámparas siempre, a su encuentro y con amor.
Cristianos todos a prepararse, ved al esposo vuestro Señor. Llenas tened las lámparas siempre, a su encuentro id con amor. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Ya las señales cúmplense todas, ya la higuera vuelve a brotar. Fieles venid, el Salvador llama, nadie en sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Presto acude, alma acepta este convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria, ven y recibe su don de amor. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Ya las señales cúmplense todas, ya la higuera vuelve a brotar. Fieles venid, el Salvador llama, nadie en sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Presto acude, alma acepta este convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria, ven y recibe su don de amor. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Cristo ya viene, y por su novia Él volverá. Con Él iremos, aleluya, a la mansión que Él nos dará. Las señales están en todas partes y en todo el mundo. ¿Está usted aparejándose? ¿Está usted preparado? ¿Ya se ha unido con Cristo? Es la hora de las decisiones, es la hora de la palabra. Que el Señor les bendiga. Buenos días, el Señor les bendiga nuevamente delante de esta cámara para llevarle la palabra del Señor. Gracias por su cuidado que tiene para escuchar la palabra de Dios. Sabemos que esta es palabra de Dios y no de hombre, por eso estamos confiados, seguros, y hablamos con tanta seguridad y certeza, sabiendo que conocemos el programa de Dios en este día, conocemos lo que Dios quiere para usted y para mí este día, conocemos los propósitos de Dios, por el cual Él se hizo carne para que usted y yo entonces pudiéramos verlo a Él en acción a través de una iglesia, y en el Antiguo Testamento a través de los profetas, a través de esos hombres que se rindieron delante del Señor, preordenados por Dios, para llevar un mensaje, ¿verdad?, a la tierra en su época, pero hoy también
podemos ver que hay un programa de Dios para que usted y yo lo veamos en acción, lo veamos en lo que Él dijo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y continuando pues con el tema de Cristo es el misterio de Dios revelado. Está hablando ya de que ha sido revelado, y no es un secreto ya, no es algo que estaba escondido, como dijo Pablo, el misterio que había estado escondido durante siglos ha sido manifestado. Entonces es el mismo Dios vestido de carne en Jesús, trayendo pues el conocimiento de lo que él, sus características, el pensamiento o el programa que él tenía para con la raza humana, que él permitió que el hombre pecara, para que él pudiera manifestar, ¿verdad?, aquellas virtudes que nosotros ya conocemos, que él quería manifestar. Él quería ser paterno, quería ser hijo, quería ser salvador, quería ser sanador, y por eso pues él le dio el libre albedrío al hombre para que escogiera, y conociendo pues estas grandes profundidades y estos misterios de Dios, él no podía pues, ¿verdad?, eliminar al hombre cuando él permitió que él pecara, y por eso él le dio el libre albedrío, teniendo ese hombre de Dios una naturaleza en la cual, cuando llegara el momento de la restauración, por eso creo que en Oseas es donde dice, yo mismo iré y la buscaré a la perniquebrada, ¿verdad?, y a la descarriada, y también dijo, yo andaré y volveré a mi lugar, ¿verdad?, cuando declaren sus pecados o confiesen sus pecados. Entonces quiere decir que Dios tenía su programa, y hoy en día vemos pues que, por eso es que usted ve que como en el principio, Caín y Abel, ellos ofrecieron unas ofrendas a Dios, eran religiosos, y el hombre nació con eso, sabiendo pues que había un Dios que ellos tenían que respetar y tenían que obedecerle, porque era, la vida de ellos dependía de eso, ¿no? Y ellos sabían que Dios le había dado esa vida, pero el hombre, en su condición caída, pues llevó esa ofrenda por revelación a Dios, que era aquel corderito, y su hermano pues le llevó fue otra ofrenda, Caín le llevó otra ofrenda. Ahí vemos distintas naturalezas. Vemos entonces que con el libre albedrío, uno cuando el Señor le abrió los ojos y vio la revelación que Dios le había dado, vio entonces a ver que su madre no había pecado comiendo frutas, sino otras cosas. Y Caín, pues, ignorante de eso, porque era de otra naturaleza, también con libre albedrío, él corrió hacia su padre, que era el mismo diablo, y por eso mató a su hermano, porque era de otra naturaleza. Entonces vemos aquí que la soberanía de Dios, pues, él permitió entonces, o él dio libre albedrío a ambos, para que entonces ellos pudieran escoger, ¿verdad?, según su naturaleza. Entonces Caín, pues como era de otra naturaleza, él no podía recibir la revelación de Dios, y Abel, con la naturaleza de Dios, él recibió la revelación y hizo perfectamente como Dios le había dicho que hiciera. Entonces vemos un programa de Dios, los tres propósitos de Dios, y vemos entonces que el propósito de Dios hoy, ¿verdad?, que el tercer propósito es que se cumpla Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces vemos a través de la historia, vemos a través de el comienzo de lo que Dios ha hecho, vemos que el hombre en su restauración, como Dios lo ha prometido, el Hijo de Dios corre y busca, ¿verdad?, a Dios, porque esa es su naturaleza, cuando Dios viene a restaurar al hombre, porque él dijo, yo restauraré. Ahora, ¿qué es lo que viene a restaurar el Señor? Bueno, la condición caída del hombre, en la cual él desobedeció desde el principio, y ese hombre pues no obedeciendo al Señor, y no pudiendo a sí mismo regresar, ¿verdad?, a la condición original de Dios, porque tenía que haber un sacrificio, porque sin derramamiento de sangre
no hay remisión de pecados. Por eso él recibió esa revelación y sacrificó un corderito, y ese fue perfectamente la revelación que Dios le había dado, y él lo hizo y Dios lo aceptó. No así Caín, porque Caín era de otra naturaleza. Caín no era hijo de Dios y él rechazó completamente lo que Dios le había dicho. Pero como Dios es justicia, él no puede mandar un hombre al infierno sin antes advertirle o decirle qué es lo que tiene que hacer para que su alma sea salva. Entonces vemos por la Escritura que en sus tres propósitos, pues Dios ha llegado a este propósito en este momento o en esta última edad, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No es que usted vaya a una iglesia, que usted sea un buen cristiano y vaya y dé la ofrenda y se porte bien como un hombre moral o una mujer moral, ¿verdad?, en la cual usted puede decir yo soy cristiano. Pero la definición lo definitivo de esto es que usted tenga la vida de Dios en usted, usted tenga la naturaleza de Dios en usted. No es que usted hable en lenguas, no es que usted interprete, no es que usted profetice, sino es que tenga la vida de Dios en usted, mejor dicho, tenga los genes de Dios. Porque eso es lo que hace la diferencia entre un religioso y un verdadero cristiano. Usted le pregunta a un borracho que va para el cielo y le dice que sí, porque nadie quiere ir para el infierno, pero es la vida, es por sus frutos los conoceréis. Entonces cuando él dijo, yo soy la vida verdadera y vosotros los pámpanos son los que dan el fruto, los pámpanos son los que dan el fruto. Entonces queremos, ¿verdad?, continuar con este pequeño tema, cómo Dios verdaderamente él quiso en toda su plenitud colocar todo su poder en un cuerpo llamado Jesús, donde allí estaba entonces toda la plenitud, moraba corporalmente. Entonces ahora la deidad corporalmente habita en su iglesia. La preeminencia, todo lo que Dios era, él lo derramó en Cristo, y todo lo que era Cristo fue derramado dentro de la iglesia, los creyentes. Por eso es que usted ve que hoy hay una iglesia donde las obras que él hizo, él las está haciendo ahora porque él lo prometió. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces vemos por las Escrituras pues que hay un cumplimiento definitivo pues de lo que el Señor dijo en este tiempo, y yo quiero, amigo que me escucha, hermano que me escucha, darle una alerta. Eso se está efectuando ahora mismo dentro de una iglesia, como dijo una vez, dijo, ¿verdad?, Felipe, le dijo a Natanael, ¿será que algo bueno de Nazaret? Y le dijo, ven y ve. Bueno, yo le puedo decir en esta hora, amigo que me escucha, venga y vea si lo que le estoy hablando son fábulas o son realidades bíblicas en las cuales yo las tomo y sin ningún temor puedo decirlo, con tanta seguridad puedo decirle que esto se está efectuando ahora mismo en una iglesia, cuando él dijo que levantaría una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación para su gloria. Dios lo está haciendo. Usted dirá, ¿eso es imposible? No. Para Dios no hay nada imposible, porque ese es su programa, ese es su plan, eso es lo que Él dijo que se haría y se está haciendo. Recuerde, cuando hablamos del principio de este tema, hablamos, ¿verdad?, que Él lo creó todo, por Él y para Él. Al diablo también, sí señor. Él dijo, muerte, yo seré tu muerte. Y usted ve en el Apocalipsis, ¿verdad?, el final definitivo de Satanás con todos sus ángeles, cómo Dios acabará con todo,
y entonces vendrá a reinar con sus hijos en esta tierra y será purificada por fuego atómico y también por fuego del Señor. Quemará toda molécula de maldad, toda simiente de Satanás desaparecerá de esta tierra, porque esta tierra la hizo Dios para los hijos de Él, porque en el principio Satanás violó el terreno fértil por el cual Dios iba y tenía el programa pues de que aparecieran sus hijos, que fue a través de Eva. Pero él permitió ese terreno, mejor dicho, su matriz, y entonces nacimos en hibridez, pero él a través de la redención de su cuerpo, entonces volvió a sus hijos en una forma original, ¿verdad? A sus hijos los limpió, le borró su pecado, le borró toda maldad, y por eso entonces hablamos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, porque cuando estamos hablando de la vida de Dios, Él está hablando de que la vida está en la sangre y Él derramó su sangre para limpiarlo a usted y a mí de pecado. No es asunto religioso, mi hermano y mi hermana y amigo. No es asunto de que usted vaya a una iglesia y confiese o aparentemente parece ser que fue un cristiano, porque en una iglesia todo es cristiano cuando está en la iglesia, pero es la vida que usted vive a diario en su hogar, en su trabajo. ¿Qué habla usted? ¿Qué hablo yo? ¿Qué piensa usted? ¿Qué pienso yo? Pablo dijo, no andamos por vistas, sino por fe. Entonces quiere decir que si el Señor Jesús dijo, salí de Dios y vuelvo a Dios, quiere decir que Él no era de esta tierra, somos advenedizos, somos embajadores, estamos esperando por una tierra que no fue hecha de manos, sino que Dios, una ciudad que Él la tiene preparada para aquellos que le aman, y entonces usted puede leer eso en el libro de Juan, viendo cómo Él tiene preparada una ciudad para aquellos que le aman, para aquellos que han nacido de sus genes. Usted dice, ¿cómo es eso, hermano? Él es un espíritu. Precisamente por eso Él le dijo a aquel hombre, ¿verdad? A Nicodemo le dijo, te es necesario, te es imprescindible nacer del agua y del espíritu, porque lo que nace por el sexo está condenado, está bajo maldición, está bajo pecado, y carne ni sangre podrá heredar el reino de los cielos. Entonces, tenemos que ser claro en lo que estamos hablando. El hecho de que usted vaya a una iglesia y cumpla con los requisitos bíblicos de llevar los diezmos, de orar, de llevar al culto, de estar bien con sus hermanos, eso no es el todo, porque hay apariencias engañosas y usted ve que muchos impíos aparentemente viven mejor la vida que un cristiano. Entonces no es eso, es la vida de Dios en el hombre, para que entonces pueda demostrar, ¿verdad?, los frutos del Espíritu. Ahora, los creyentes, ¿verdad?, sabemos que no estamos hablando de creyentes, estamos hablando de gente que cree la Biblia de tapa a tapa. No estamos hablando de que cree una parte y la otra no, porque cuando estamos hablando del programa de Dios hoy, yo quisiera hacer unas preguntas. ¿Conoce usted el plan de Dios hoy? ¿Cuál es el programa? Porque no es el mismo que predicó Noé, no es el mismo que predicó Moisés, no es el mismo que predicó el Señor Jesús. Hay un programa hoy en el cual está en Efesios 4, que es definitivo. Es llevar a una iglesia a la perfección para sacarla de esta tierra a través de un ministerio que no es del hombre, no es suyo ni es mío. Es un ministerio constituido por el Espíritu Santo, cuando Él levantará hombres, una iglesia donde Él es la preeminencia, donde Él es la jefatura,
donde Él es la cabeza, donde Él es el que da las órdenes, porque eso fue lo que pasó en el libro de los Hechos. Entonces nosotros estamos regresando, o ya estamos viendo los días apostólicos en los cuales Dios se manifestó a través de los apóstoles. Ahora se está manifestando a través de una iglesia, ¿verdad?, que va a rechazar dogmas, va a rechazar dirección de hombre y estará bajo la dirección del Espíritu Santo para que entonces Él haga su voluntad y no la del hombre. Porque eso entonces es nicolaísmo, cuando el hombre quiere sujetar al hombre o mantenerlo bajo su yugo o bajo su creencia manufacturada. Entonces es Dios expresado, ¿verdad?, en Jesucristo, quien era Padre, Hijo y Espíritu Santo, la plenitud de la deidad corporalmente. Entonces no fue una denominación, ¿verdad? Entonces no fue otra cosa sino, ¿verdad?, queremos que usted quite eso de su mente para que usted pueda pensar en lo que Dios dijo, más no en lo que una organización o la política interna o la creencia interna de su iglesia cree. Es lo que dice Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces vemos tantas cosas, ¿verdad?, en las iglesias llamadas cristianas hoy, que están en contra de la Biblia, predicando a Dios, predicando al Señor Jesucristo, predicando con su boca las verdades de Dios, pero rompiendo la palabra con sus actitudes, con su modo de vestir, con su modo de pensar, con sus actitudes. Están diciendo que no le creen a Dios y caen en incredulidad, y Dios entonces no va por eso, Él va por su palabra. ¿Por qué iglesia va a jugar Dios al mundo? Por ninguna. Él la va a jugar por su Hijo Jesucristo. Él la va a juzgar por lo que Él habló. Entonces por eso muchos en aquel día digan, un momentico, Señor, pero si yo prediqué el Evangelio, y si campaña, y se entregaron gente por millones, por cantidades, ¿dónde están los que se entregaron? ¿Viven una vida limpia? ¿Viven una vida cristiana? ¿Y qué les predicó usted? ¿Un Cristo histórico? ¿Un Cristo que hizo y que va a ser y que no está haciendo hoy? No. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, no es una organización, ¿no? Es algo de Dios, que usted puede ver cosas sobrenaturales en su vida, como Él lo hizo en los tiempos de su carne. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, una señal mesiánica está presente hoy en medio nuestro, y queremos mostrarle, pues, por la Escritura, que Dios cumple lo que Él habla. Él guarda su palabra. Entonces, ¿qué le dijo Él a aquellos religiosos? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahora, ¿quién es el que conoce el pensamiento y las intenciones del corazón si no es la palabra? Entonces, ¿cómo es que usted va a decir que es otra cosa? Y es un peligro, porque es una blasfemia y Dios no va a perdonar eso. Porque si alguien habla en lenguas, pues usted es mejor ser inteligente y guardar eso en su corazón y no decir nada hasta que no conozca la interpretación de lo que se está hablando, porque puede ser el Espíritu Santo hablando, pero también puede ser el diablo hablando. Entonces Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad?, el conocimiento suficiente, el discernimiento del Espíritu, para saber cuando esa interpretación viene, si es de enemigo o si es de Dios. Por eso es que mi pueblo perece por falta de conocimiento
dice la Escritura. Ahora, ¿cuál es su propósito? Entonces, el mismo expresarse como un hijo, para que él pudiera habitar, para que en él pudiera habitar toda la plenitud de la deidad en ese cuerpo. Ahora, aquí en Colosenses, por toda la Escritura, que es lo que es el propósito de Dios, entonces mediante esta vida de este Hijo, su cruz, la sangre, dice aquí, de su cruz, para que él pudiera reconciliar consigo un cuerpo, una novia, la cual es Eva, la segunda Eva, y Dios lo dio en un tipo igual que él lo mostró en Moisés y todos ellos, la misma cosa que él hizo con Adán y Eva, dando un tipo de que ellos eran Cristo y la novia. Él es el segundo Adán, la iglesia es la segunda Eva, y esa iglesia no va a ser lo que la primera Eva hizo, que se vendió al pecado. Y mientras la segunda Eva se comprometa contra la palabra, no está ella haciendo la misma cosa que hizo la primera Eva. La consagración, la congregación dice, ¿no? Y sabemos que es así. Tratando de decir, bueno, eso fue para alguna otra edad y llegaremos a eso en unos momentos, hermano. ¿Cómo puede ser para otra edad cuando Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos? Entonces, si Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, hoy nosotros estamos en la misma condición que estaba Adán y Eva, porque ellos tenían libre albedrío. Dios le dio la fortificación de su palabra para protegerlo de alguna mentira, de una incredulidad, pero entonces ellos aceptaron, ¿verdad?, lo que Dios les dijo que no hicieran. El día que comas de ese árbol, ese día morirán. Dios no estaba jugando, como tampoco está jugando hoy. Estamos en las mismas condiciones que estaba Adán y Eva en ese tiempo, lo tenemos hoy. Aquí se te está presentando algo que Dios te diga que no hagas y te está diciendo lo que debes hacer. Entonces, cuando Él está hablando, cuando Él está hablando de este propósito, este propósito, tercer propósito, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, entonces vamos a hacernos una pregunta. ¿Estará haciendo usted lo que Cristo quiere que usted haga hoy? Por eso están las Escrituras, para llevarnos, ¿verdad?, a un amplio conocimiento, sin dudas, sin nada de eso, para que veamos que el propósito de Dios es específico y Él habla claro. Él no nos habla extraño, para que nosotros entendamos, ¿verdad?, qué es lo que quiere Él hoy. Él quiere una entera consagración. Él quiere un entero rendimiento, que usted se rinda completamente a su voluntad, porque no es la voluntad suya la que a Dios le agrada, porque siempre es contrario, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Entonces nosotros siempre estamos pensando contrario a lo que Dios está pensando. Entonces, cuando Dios mandaba a esos profetas a hacer algo en el Antiguo Testamento, creo que es Ezequiel, que él iba en contra de su espíritu indignante para él obedecerle al Señor, pero el Espíritu de Dios lo llevó a hacer lo que Dios quería que hiciera, y vemos también eso con Balaán, que él quiso maldecir un pueblo, por sus labios no salió ninguna maldición, porque Dios es el que manda ese barco, lo mande Él. Entonces, vemos por las Escrituras, pues todas estas cosas. Entonces, estamos hablando de Eva, ¿verdad? Eva se compromete, es decir, cuando ella se compromete en contra de la palabra, no está haciendo la misma cosa que hizo la primera Eva, sí lo está haciendo. Entonces estamos hablando, hermano, que la palabra es la que lo va a jugar a usted y a mí,
que la palabra es la que vive y permanece para siempre, que las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, no es algo muerto como usted y yo hablamos, que se la lleve el viento, esa palabra, no, pero cuando Dios habla, eso no se la lleva ningún viento, eso permanece y vive para siempre, y esa palabra es la que lo va a juzgar a usted y a mí. Entonces, procuremos pues hacernos un examen exhaustivo de qué es lo que creemos, qué estamos haciendo. ¿Creemos que la venida del Señor va a durar mucho tiempo? No. Usted sabe que Él nos dio un reloj. Cuando ustedes vean a la higuera reverdecer, ¿verdad? Entonces levanten sus cabezas, porque el verano está cerca, mi venida está cerca, y sencillamente Dios nos da una advertencia y nosotros veremos, ¿verdad?, si la tomamos en serio o queremos jugar con eso, porque siempre la gente se equivoca. La forma como Dios habla es una forma sencilla, nos habla como humano para que entendamos, pero nosotros muchas veces, ¿verdad?, oímos a Dios y como que si oyéramos a alguna persona o algún ser prominente de este mundo. No, tomemos muy en serio lo que el Señor está diciendo, porque cuando llegue esa hora, mi hermano y mi hermana y amigo, no hay retroceso, no hay sino juicio, porque ya Dios ha hablado mucho y nos ha dicho, ¿verdad?, cómo es que debemos comportarnos en medio de esta generación maligna, perversa, cruel, incrédula a la palabra de Dios. Él nos ha dicho cómo es que tenemos que comportarnos. Pero entonces Dios se ha propuesto, ¿verdad?, a eso, y ha escondido de los ojos de los prudentes y sabios, y lo revela a los niños predestinados, quienes fueron predestinados para recibirlo. Y usted ve las Escrituras, que es así, que Él se le revela es a sus elegidos, más no a aquellas personas prominentes de este mundo, a esas personas sabias, a esas personas que pueden tener la Biblia teológicamente en su cabeza, la pueden tener en el intelecto, como los discípulos conocieron a Jesús en la carne, conocieron a Jesús y anduvieron con ellos. Pero mire lo que pasó después de la redención. Ellos no eran lo mismo, ni pensaban lo mismo, porque ya entonces habían recibido el Espíritu Santo, y ya no eran ellos los que pensaban como ellos querían, sino como Dios entonces lo había asignado. Ahora, por esa razón, observen a través de las edades cuánta luz tocaba a algunos, ellos la rechazaban y se apartaban de ella rápido, y grandes intelectuales. Y esos grandes sacerdotes parados allí, había ahí rabinos, desde grandes maestros con autoridad diferente como Nicodemo y ellos, el hombre pulido en conocimientos, y él ni siquiera podía entenderlo. Y ahí estaban esos grandes sacerdotes parados allí, y rabinos quienes fueron enseñados en esa palabra, ¿verdad? Ellos la sabían intelectualmente. Y él dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y sus obras queréis hacer. Esa lectura, ¿verdad?, usted la lee en Juan 8:31, y vemos como es un diálogo tremendo entre esos judíos que decían que querían en él, y el Señor Jesús estaba allí, ¿verdad?, dialogando con ellos. Y usted ve que él lo fue arrinconando y arrinconando con la palabra, lo fue arrinconando y arrinconando con verdades que él como Dios conocía. Y ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Él dijo que no era, él no le dijo que no eran. Sabéis que sí, yo sé que soy hijo de Abraham, pero queréis matarme, le dijo, porque soy hijo de vuestro padre el diablo. Le digo, hermano, una declaración bastante funesta, ¿verdad que sí? Pero que estaba diciendo la verdad el Señor, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo sabía el Señor que lo querían matar? Porque yo no veo aquí en esa escritura que ellos dijeron que lo querían matar. No, Él les dijo que ustedes me quieren matar a mí, hombre que ha dicho la verdad. Pero al final usted ve
que ellos tomaron piedra para matarle. Entonces, ¿estaba el Señor equivocado? No, la palabra nunca se equivoca. Nos equivocaremos usted y yo, se equivocarán las políticas internas de las iglesias diciendo cosas que son incorrectas, pero cuando usted va a la palabra, Dios no se equivoca. Y Él le dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre queréis hacer. El homicida ha sido desde el principio. Entonces, vemos que el primer homicida, entonces, que fue el diablo, mató a su hermano Abel. Caín mató a su hermano Abel porque él era hijo del diablo. Ahora, pensemos, hombres santos, uno no podía señalarle con el dedo en ninguna parte de su vida, o la vida de sus padres, o la vida de sus abuelos, o la vida de sus tatarabuelos. Si ellos lo señalaban, ellos morían en vergüenza. Eran apedreados a muerte, pero aquí se para Jesús, llamando a ese grupo un montón de demonios, gente religiosa, y diciéndole, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Nadie se atrevía a señalar esos sacerdotes. Nadie se atrevía a señalar esos religiosos, porque tenían una apariencia de piedad, pero eran demonios que estaban allí, en ellos, y fueron ellos los que se pararon en aquel día y dijeron, crucifícale, preferimos que sueltes a ese asesino Barrabás y lo crucifiquen a ellos. ¿Cómo le parece, mi hermano? Se estará repitiendo la historia hoy. Examinémonos y vemos, ¿estamos a favor de quién estamos? Y vemos, examinemos también en contra de quién estamos. Estaremos en contra de aquel que nos ha dado la vida para que prediquemos su palabra, para que vivamos una vida santa, para que vivamos una vida limpia, porque la advertencia Dios la ha hecho mucho, ¿verdad? Y la Escritura pues nos lo habla claro. Y cuando usted ve, y a muchos no les gustará, pero Dios tiene hombres como tiene hoy en el presente, o como tuvo hombres en el pasado que le dijeron y predicaron la verdad, pues hoy también, y yo quiero ser uno de esos. Yo quiero uno de esos que censure el pecado por la palabra y decirle, mi hermana, usted que dice que es pastora y que predica la palabra, yo le digo terminantemente prohibido por la palabra de Dios que la mujer enseñe y tome autoridad sobre el hombre. Pero eso no me importa, puede decir usted. Pero el día que usted se pare delante de aquel trono blanco y Dios venga y abra la Escritura y la Biblia y le muestre eso, ¿dónde se va a esconder usted? ¿Dónde me voy a esconder yo? Por eso es mejor, ¿verdad?, que esté al lado de la palabra y no al lado de un dogma que le está diciendo todo lo contrario a lo que Dios dice, porque Él es el mismo ayer, de hoy y por siempre. Este es un caramelo que no se lo puede comer mucha gente, pero ¿qué importa? El Señor, por la verdad, Él murió y Él dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Se equivocó el Señor? No se equivocó. ¿Por qué lo crucificaron? Es que nosotros no te vamos a matar a ti porque tú sanas a la gente y porque tú haces bien y porque tú haces aquello. Te vamos a matar porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¡Qué ignorancia! Y qué brutalidad si Él era Dios. Él era Dios porque Él le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Quién es el único que tenía las llaves o que le quitó las llaves al diablo del infierno, del Hades y de la tumba? No fue Él. Entonces Él es el que tiene la llave de todo eso. Por lo tanto, le conviene a usted, mi hermana y mi hermano y amigo, ponerse al lado de la palabra, porque cuando Dios comience los juicios, que ya los comenzó, ahí no va a haber retroceso, ahí no va a haber el llanto, ahí no va a haber arrepentimiento, ahí no va a haber perdón, porque ya Él ha salido del sitio de intercesión para venir entonces a cobrarle al diablo y a sus súbditos lo que Él ha hecho con su palabra, transgiversarla, y todo lo malo que ha hecho
ha predicado y o le ha dado el remedio al paciente, a los creyentes, como no es. Se lo ha dado invertido. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de lo que dijo Pedro, cuando le preguntaron a aquellos, varones hermanos, ¿qué haremos? Y él les dio la receta exacta para que entraran al reino de los cielos. Pero hoy los médicos, los pastores, muchos le están dando la receta invertida o no como el Señor la dio, sino como que ellos la quieren dar y lamentablemente pues están llevando almas al infierno en vez de llevarla al cielo. Y entonces vemos por la palabra de Dios que Dios se ha propuesto eso y ha escondido de los ojos de los sabios, de los entendidos, de los que dicen que saben, y se los ha dado a los pequeños porque siempre ha sido así. Entonces vemos por la que estaban esos grandes sacerdotes allí, ¿verdad? Conocían la palabra intelectualmente, ellos se sabían los escritos, los pergaminos, aquí en la cabeza solamente, pero nada de revelación, porque el Señor le dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Ahora miren, o miremos pues la gran revelación para restaurar de nuevo su parentesco, para regresar de nuevo. Ahora, él tenía que permitirle que se perdieran. Él tenía que permitirles pecar, ponerlos en libre albedrío. Él no podía hacerlos pecar y permanecer Dios y luego castigarlos por algo que él lo hizo hacer. Entonces, yo quiero que pues entendamos esto. Dios les dio libre albedrío, ¿verdad? Para que ellos escogieran, como dijimos al principio, y él no podía castigarlos, haciendo que él mismo, ¿verdad?, los hizo pecar para él entonces entrar en algo muy profundo que él tenía en su ser, porque él era Elohim, el autoexistente, mas no era Dios, porque la palabra Dios significa un ser de adoración, y él no tenía ángeles que adoraron, pero cuando él hizo esos ángeles para que le adoraran, entonces sí es Dios ahora, porque Dios es un ser de adoración. Por eso es que usted puede ser un Dios de cualquier cosa. Usted puede ser un Dios de sus hijos, usted puede ser un Dios de su esposa, usted puede ser un Dios de su carro, de su casa, de su dinero, como el joven rico. El Señor le dijo, ¿verdad? Entonces su tesoro estaba allí en su corazón, por eso él no aceptó lo que Dios le había dicho. Ahora, la gran revelación para restaurar de nuevo su parentesco. ¿Cuál parentesco? Ese hombre que cayó en el principio, que lo hizo a su imagen y semejanza. Allí entonces él prometió que iba a regresar a sus hijos como al principio, mi hermano y mi hermana, y eso se está efectuando es aquí en la tierra. Él dijo, yo restauraré. Y él está restaurando tanto la condición física del hombre, porque la Biblia dice, ¿verdad?, si habéis resucitado con Cristo. ¿Cómo? Es que ya la resurrección está. Bueno, cuando usted está hablando, la Biblia te está hablando de si habéis resucitado con Cristo, buscar a cosas de arriba, pues entonces usted no es de aquí, de la tierra. Usted en una condición espiritual ha sido restaurado, ha sido, ¿verdad?, ha ido al parentesco de su padre, de sus genes. Y entonces vemos por las escrituras pues que la gran revelación es de restaurar nuevo su parentesco. Pero cuando él puso al hombre en asociación con él, entonces permitió al hombre actuar como un agente con libre albedrío. La misma cosa en la que él los tiene a usted hoy. Ustedes actúan de cualquier manera que ustedes quieran. Ustedes son un agente con libre albedrío. Como lo dijimos al principio, estamos en la misma condición que estaba Adán y Eva. Así que, por lo tanto, si él puso al primero de esa manera, él tiene que poner al segundo de esa manera, él tiene que ponerlos a todos de esa manera, o él actuó mal en primer lugar, pero todos están en esa misma base.
Ahora, al traer eso de nuevo y permitir a ese hombre hacer eso y sabiendo que él lo haría, sabía que lo haría, pero ¿qué hizo eso? Eso desplegó su atributo como Salvador y todo el propósito entonces depositado en Jesucristo para llegar a ser Dios mismo, para tomar la pena de su propia ley, que era la muerte, para morir, para redimir a la esposa que estaba perdida por rechazarlo a él. Yo quiero pues que esto penetre muy profundamente, porque esto es bastante profundo, pero son verdades que si usted las lleva, ¿verdad?, a lo que está sucediendo hoy, a lo que sucedió en el pasado, pues la Biblia dice que él tenía la solución del pecado, porque él sabía lo que iba a hacer, iba a permitir, por el libre albedrío, que Adán y Eva pecaran, pero él tenía el remedio ya para eso, porque el Cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué mente, verdad, la de Dios? Una mente infinita, pero justa, y creemos, pues, con todo mi corazón, yo creo lo que yo estoy leyendo. No lo estoy leyendo a usted para convencerlo de algo que es una verdad que está aquí, en la Escritura. No, lo que queremos es que usted reconozca que si él permitió que el hombre cayó, pues él tenía también el remedio para restaurarlo, porque nosotros nacimos híbridos. Pero entonces, el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo en el alma, nos llevaría entonces a ser otra vez el parentesco con él de sus genes. Entonces, cuando Eva se alejó de la palabra, ella se alejó de su compañero, y cuando la iglesia se aleja de la palabra para unirse a una denominación, ella rechaza y comete fornicación con el mundo, ¿verdad?, de la sabiduría del hombre, rechazando la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia dice, cometiendo fornicaciones espirituales. Cualquier palabra en la Biblia que es rechazada, o si cualquier interpretación propia es puesta a ella, eso es absolutamente rechazar y cometer adulterio en contra de Dios, quien es su esposo, y una adúltera nunca entrará en el reino de los cielos. Nosotros sabemos eso. Ahora, eso es lo que Eva hizo en primer lugar. Ahora, fíjense otra vez. Ahora, ¿cuál es su triple propósito? Él mismo manifestarse en Jesucristo, para entrar en el cuerpo por medio de Jesucristo, para tener la preeminencia. ¿Para qué? Para restaurar de nuevo el Edén, traer de nuevo eso que se perdió. Eso era la única cosa fuera de orden. Todo el resto de sus cosas estaban en orden. El hombre fue el que desobedeció, pero Dios tenía una restauración para regresarlo otra vez de su condición caída a su condición estable como estaba en el principio. Pero él tuvo que permitir poner al hombre como un agente con libre albedrío para que cayera, para que él pudiera ser un salvador, para desplegar lo que estaba en él, su atributo de su salvador, algo que tenía que estar perdido, y por lo tanto que ese hombre cayó y llegó a estar perdido. Él llegó a ser el salvador de eso, tomando su propia ley, y él no podía hacerlo como ese gran Jehová que cubría todo espacio-tiempo. Él no podía hacerlo, y él tuvo que llegar a ser un hombre, y él tomó parentesco con el hombre que estaba perdido, y llegó a ser un hombre, Dios hecho carne. Bueno, uno lee esto y queda perplejo al ver la mente infinita de Dios, cómo Él se trazó un plan, y Él, mi amigo y mi hermana, ha querido que usted y yo conozcamos este plan. Por eso Pablo dijo, vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque Él se le ha revelado a su pueblo. Él le ha dicho las cosas que Él tenía, que hizo
para que nosotros regresáramos otra vez a verdad, a ser como el hombre original que él había hecho sin pecado. Cuando está hablando del hombre original, hermano, estamos hablando del primer hombre que él hizo. Recuerde que cuando la Biblia dice que él hizo al hombre a su imagen y semejanza, está hablando de un hombre espiritual. Pero él hizo otro hombre, con mano, con pierna, como usted me ve parado aquí. Ese fue el segundo hombre, para que lavara la tierra, para que pudiera comer, porque un espíritu no tiene cuerpo. Pero entonces él metió a ese hombre allí y los llamó, ¿cómo los llamó? Varona, ¿verdad? Él dice que varón y hembra, él los creó. Y cuando hubo la separación, pues, sencillamente fue allí donde empezó a manifestarse o a trazarse Dios ese plan, porque el diablo entonces engañó la parte débil, que fue la mujer, y ellos eran uno, así como Cristo y su iglesia es uno. Entonces él tuvo que permitir, ¿verdad? Tuvo que permitir poner al hombre como un agente con libre albedrío para que hiciera lo que hizo, porque nosotros sabemos que los ángeles también tenían libre albedrío, y por eso el diablo con su sabiduría, porque Dios no había escrito la sabiduría del diablo, porque Santiago habla de una sabiduría diabólica y una sabiduría de Dios, y ese ser con tanta sabiduría pues se dio de cuenta que los ángeles tenían libre albedrío, y por eso los engañó, y por eso la Biblia dice que si es posible engañarían a los escogidos, porque hasta ahora pues nosotros tenemos libre albedrío, pero cuando usted le es revelado la verdad de Dios, ¿verdad? Usted no va a caer en esas mentiras de políticas internas en su iglesia. Cuando una iglesia no cree en los dones espirituales, yo creo que está bastante lejos de la verdad, porque ahí es donde Dios se ha de manifestar, y ahí es donde el plan de Dios se tiene que ejecutar, como Él lo dijo, que Él enviaría esos dones y esos ministerios para edificación de la iglesia. El programa de Dios es lo que Dios ha prescrito para que su iglesia suba espiritualmente y esté en lugares celestiales con Cristo. Entonces, cuando el hombre viene y toma esta escritura y quiere romper esa página, o quiere desaparecerla, o pasa la página y quiere hacer su programa y no el de Dios, pues vamos a ver quién va a prevalecer, su programa o el de Dios. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Que no le guste el programa de Dios, eso no importa. Dios seguirá con su programa, con los que le creen, con aquellos que están dispuestos, ¿verdad?, a seguirle en las verdades bíblicas que Él está. Por eso es que la revelación es tan necesaria, mi hermano, porque la revelación lo lleva a usted a conocer a Dios. Lo lleva a usted a conocer las características de Dios, lo lleva a conocer su carácter, lo lleva a conocer su justicia, y lo lleva a conocer su amor y su bondad, cuando Él quiere verdaderamente, como lo dijo a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste. Ahora, ¿para qué? Mi madre criaba muchas gallinas, ¿verdad? ¿Y para qué entonces la gallina abría sus alas? Para cubrir sus pollitos, para protegerlos, para darle calor, para darle amor, para protegerlo de cualquier cosa animal que viniera a querer dañarlo. La gallina estaba dispuesta allí, ¿verdad?, a atacar a cualquier cosa que viniera a atacar a sus hijos. Por eso el Señor dijo: ¿cuántas veces quise protegerlo, untarlo como gallina junto a sus polluelos, debajo de sus alas, debajo del Antiguo y del Nuevo Testamento? ¿Cuántas veces? Y no quisiste, y no quisiste. Examínese ahora, mi hermano y mi hermana, sin ningún egoísmo, sin ningún prejuicio espiritual. ¿Estaré yo negando eso?
¿Estaría yo negando la protección del Señor que me está ofreciendo para que nada ni nadie me venga a hacer daño? Simplemente lo dejo ahí para que usted se interrogue usted mismo y se dé la respuesta usted mismo, porque yo creo que usted es inteligente. Yo creo que tenemos suficiente luz en esta hora para hacernos un autoexamen espiritual y ver dónde estoy yo parado, qué es lo que creo, por qué mis oraciones no son respondidas cuando estoy enfermo, por qué mis oraciones no son respondidas cuando yo me siento espiritualmente mal, por qué mis oraciones no son respondidas cuando yo le hablo a Dios y los cielos se ponen como bronce. Voy a ver cómo está su vida y voy a ver si usted está en una forma correcta, creyendo lo que Dios dice, y entonces usted entrará. Le aseguro que Dios le dará su respuesta, porque Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora nosotros vemos, ¿verdad?, su misterio, que Él tenía oculto en su mente antes de la fundación del mundo. Por eso Él nos ha dado a conocer, y conocemos cosas que no conocíamos, las estamos conociendo ahora porque es el tiempo ahora mismo de que Él prometió que todas esas cosas ocultas que estaban en su mente, Él entonces las está declarando ahora. Ahora, vamos a leer un poco, ¿verdad? Abramos el libro de aquí, la triple manifestación de Cristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora, esto no está dirigido al mundo, sino que a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles, no al mundo, ni a incrédulos, ni a gente que no sabía nada, sino a los santos. ¿Cómo entran ustedes en Cristo Jesús? Por unirse a la iglesia, por un nacimiento o por un solo espíritu. 1 Corintios 12, somos, ¿verdad? Todos somos bautizados en un cuerpo. Es lo que dice 1 Corintios 12. Muy bien, esos son los que él está hablando. Eso no está dirigido al mundo de afuera. No podemos hablar del pecador sobre eso, porque él no sabe nada al respecto. Pablo no lo dirigió a ninguno de los pecadores, y él dijo, esto es para ese grupo allá que está en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Ahora, ponga cuidado a esto. Los lugares celestiales. Aquí, ¿verdad?, en los lugares celestiales, tocante a los lugares celestiales. ¿Qué son los lugares celestiales? Los lugares celestiales es la posición de un creyente en Cristo, en donde el creyente se para en Cristo en lugares celestiales, según nos escogió. Escuchen atentamente, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió Él? Antes de la fundación del mundo, cuando su gran misterio oculto, su gran secreto, Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿En qué? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso entonces vemos que lo decimos con verdades bíblicas y con mucho temor y temblor. Esto no es para todo el mundo, esto es para aquellos que Dios preordenó, esto es para aquellos que Dios predestinó para que conocieran estas grandes profundidades y estos grandes misterios que Dios tenía escondidos, para que usted y yo entonces los conociéramos y viéramos realidades con nuestros propios ojos manifestándose en esta hora, porque Él lo prometió,
las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, ahí está el misterio. Él, antes de que Cristo de cualquier otra cosa aún hubiese en la tierra, su gran misterio, Él escogió a su novia, sabiendo que Eva caería por descreer la palabra, sabiendo que ella caería, pero Él escogería a una novia que no caería. Sea usted participante entonces de ese grupo, de esa novia que no caería hoy. Examinemos y hagamos un examen exhaustivo, por eso le dije desde el principio, de la palabra, porque estamos en la misma condición en que estaba Adán y Eva con libre albedrío para escoger lo bueno y lo malo. Entonces aquí está lo bueno presentándose delante de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Está usted en lo correcto o está usted en lo correcto? Porque el libre albedrío, ¿quién ha escogido usted? La palabra de Dios escogió una política interna de una iglesia o una organización donde le están negando, ¿verdad?, los dones y los ministerios, cuando eso es bíblico, eso es lo que Dios escogió para que usted y yo llegáramos a la perfección. Entonces, por eso es que tenemos que examinarnos, porque Él es el mismo ayer y por siempre, y estamos en la misma condición. ¿Qué escogería usted entonces? Ya nosotros conocemos bíblicamente, por la verdad de Dios, el plan de Dios oculto que había estado, Él ahora lo ha entonces, ¿verdad?, traído a esta hora para que usted y yo, ¿verdad?, captemos lo que Dios quiere. Yo creo pues que, mi hermano, valdría la pena seguir este tema después y vamos a dejarlo hasta aquí y continuaremos, ¿verdad?, porque es bastante extenso y quisiéramos pues que usted captara esto con su espíritu y viera entonces el plan de Dios si se está ejecutando sí o no. Yo quiero pues que oremos para despedirnos. Y si usted está enfermo, ese Cristo que sanó ayer las enfermedades, hoy también la puede sanar. La demanda es que usted le crea. No soy un sanador, sino que el sanador es Dios. Él lo que demanda es que usted tenga fe para creer que Él lo sana. Porque Él fue a la cruz para salvarlo y sanarlo. Oremos. Padre, gracias te damos por esta hora cuando podemos darte las gracias. Cuando tu palabra ha sido abierta y ha sido leída, Señor, te rogamos que estas personas que han de escuchar tu palabra, ellos abran sus corazones a estas verdades bíblicas y puedan captar y ver, Señor, tu programa hoy y qué es lo que tú quieres que se haga hoy. Señor, bendícelo y si está alguno enfermo, extiende tu mano de misericordia y la saeta de salud. Vaya, Señor, a su cuerpo y sean sanados para la gloria de tu nombre, te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.